A continuación vamos a ver una de las 3 presentaciones PowerPoint de soporte que acompañan al pack El Camaleón Karateka y que va a permitir a los peques aprender el género y el número. Vamos a tener 3 presentaciones. En este caso vamos a ver la que se corresponde con el género, pero también os recuerdo que tenemos una para reforzar el plural y otra para el género y el número. Al inicio encontraréis el enlace a la entrada del blog por si queréis ver todos los detalles, y también os dejo a otros packs como son el pack de los cuelgalibros, ya que por ejemplo vamos a tener vocabulario que puede ser útil para clasificar en cuanto al género y el número. Después también las etiquetas, que una vez más vais a encontrar distintas palabras relacionadas con el colegio y el material escolar que pueden ser de gran utilidad a la hora de llevar a cabo los juegos. Y por último el pack, la pulsera colorín, donde reforzaremos la concordancia, en este caso con género, número y colores. Como os comentaba previamente, vamos a tener 3 presentaciones y cada una de ellas va a abordar no solo el género, el número o ambos, sino también el set de vocabulario, en este caso el 1, junto con el verbo buscar. La segunda presentación, que es la del plural, en este caso, como veis, tiene el set 2 de vocabulario y el verbo ver. Y la última, el set 2, en la versión de singular y plural, y el verbo repartir. Dado que os va a servir para reforzar la conjugación, aunque sea solo la primera y la segunda persona del singular, os dejo también el enlace a otros packs como pueden ser el cine de verbos, el detective SV o las cajas conjugadoras, donde ahí podéis reforzar la conjugación de todas las personas, no solo en presente indicativo, sino en cualquier tiempo verbal. Dado que es una presentación larga, encontraréis el índice con los distintos apartados por si queréis ver en específico alguno. Ahora ya os dejo esta chuleta en la que partimos de la base que para enseñar el género y el número vamos a contar con nuestro amigo el Camaleón Karateka. Yo lo que he hecho es siempre asociar gestos a cada una de las terminaciones, tanto para el singular como el plural, y lo he hecho con la idea de convertir a los peques en karatecas. La verdad que les encanta y hace que se aprendan muy bien conceptos que pueden ser un poquito complicados, dado que el género no es común en todos los idiomas. Además, lo bueno que tiene que si convertís a los peques en karatecas, podéis repasar también otros conceptos. Por ejemplo, al inicio podéis llevar una especie de calentamiento, de manera que podéis estirar, repasar partes del cuerpo, instrucciones e incluso números, porque si por ejemplo le dais una instrucción, mueve el brazo 3 veces, ellos pueden ir contando. También os va a servir para reforzar saludos, porque yo lo que les pedía a los peques era que cuando íbamos a clasificar las palabras, primero pues se saludaban entre ellos. Así que también podéis llevar a cabo saludos, sentimientos, partes del día. Ya cuando estamos clasificando, pondremos en práctica los distintos gestos que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Y ya por último, el cuarto paso sería agradecer, así que los peques pueden practicar a dar las gracias y también despedidas de tipo adiós, hasta luego, hasta mañana. La verdad que es un pack muy versátil y además vais a tener un montón de materiales en múltiples formatos que además podéis combinar entre ellos. Aquí os dejo solo algún ejemplo, pero en la entrada del blog vais a tener muchos más materiales y detalles. Podéis incluso utilizarlos para crear un mural. Aquí os dejo una sugerencia con algunos de los materiales que yo he utilizado, pero podéis encontrar tanto las láminas, los botes como los carteles en distintos formatos para que vosotros escojáis los que más os gusten. Ahora ya vamos a pasar a lo que sería el comienzo de esta sesión, así que voy a ponerlo un poquito más grande y tendríamos la bienvenida.
Yo lo que hago es pedir a los responsables o algún peque que salga a la pizarra y vaya leyendo. También el resto de la clase puede hacerlo. Lo que hago es les entrego unas manos graciosas y así añado un extra de motivación para animarles a leer. Ahora ya tendríamos la rutina de responsable, que siempre la incluyo, y consiste en escoger a 2 peques que van a ser los encargados no solo de ayudarme a mí, sino al resto de compañeros. En cualquier caso, vais a encontrar todos los detalles de esta rutina en la descripción de esta diapositiva. Ya después pasaríamos a la rutina de saludar. En este caso he incluido unas sin dados, pero a los peques les gusta mucho porque nosotros lo que hacemos es utilizar las marionetas de la clase y los peques se van turnando a preguntar y responder. Escogen, por ejemplo, a un compañero y dicen: Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y se turnan a responder. Ahora ya vamos a pasar al núcleo de esta sesión, que sería Hoy yo aprendo el género. Y para ello vamos a contar con nuestro amigo Bram, que es el camaleón karateca. Vais a tener la historia en múltiples formatos, no solo en la presentación PowerPoint, sino también en láminas en color que os pueden servir para murales o para que los peques lean, y también en la versión mini libro, que veremos más adelante. En cualquier caso, ahora vamos a introducir la historia y lo que podéis hacer es o bien escoger a algún voluntario que salga a la pizarra y vaya señalando para que el resto de los compañeros también lean, o si no, dependiendo del material que utilicéis, podéis llevar a cabo lecturas en parejas o en pequeños grupos. No me voy a parar a leer con detalle toda la historia porque si no se haría muy larga esta presentación, pero vosotros obviamente tomaréis el tiempo necesario para que los peques vayan leyendo. En la primera diapositiva tenemos a Bram y que nos dice: Érase una vez un camaleón. Hola, ¿qué tal? Me llamo Bram. Tengo 10 años y soy de España. ¿Y tú? Como veis, podéis pedir a los peques que vayan leyendo. Después Bram nos va a explicar que su nombre viene de los colores que le gustan, que son el blanco, el rojo, el amarillo y el negro. Si hacéis clic, va también a explicar que les gusta el karate. La idea de Bram es porque cuando llevemos a cabo también la concordancia con colores, como vais a encontrar en otros packs como pueden ser las pulseras colorín, vamos a ver que los colores de su nombre son los que varían en cuanto al género y al número. Pero bueno, en cualquier caso, no es el objetivo de esta sesión, así que no me voy a centrar en ello. Bram nos va a explicar que en español todos los nombres, tanto de persona, animal o cosas, tienen género. Si damos clic la tecla Enter, podéis ver varios ejemplos para que los peques lean. Incluso ellos pueden añadir los suyos. Los nombres se clasifican en masculino y femenino. Lo que va a hacer Bram es explicarnos los 2 movimientos que vamos a utilizar para cada uno de ellos. En el caso del masculino, como veis, vamos a utilizar el puño hacia adelante, a tiempo que decimos masculino super o. Podéis explicar a los peques que, como regla general, son masculinos las palabras que terminan en o, como puede ser el plátano. Pero hay algunas palabras que no terminan en o y entonces lo que tenemos que hacer es ver el artículo, en este caso el determinado, que sería el. Podéis pedir a los peques que bien sean parejas o a nivel de clase vayáis practicando el movimiento. Vamos a hacer lo mismo con el femenino, que en este caso, si os dais cuenta, sería con el puño hacia arriba, como hacia el cielo. Y una vez más explicamos a los peques que las palabras que acaban en A son femeninas, como puede ser la silla. Si no termina en A, podemos mirar el artículo determinado la y saber que el género es femenino. Una vez ya que los peques se familiarizan con los gestos, podéis pedir a varios peques que salgan a la pizarra y los enseñen al resto de compañeros. Yo, de hecho, lo que hacía era llevarles a la parte superior de un traje de karate y ellos practicaban. Si no, por ejemplo, también se me ocurre que les podéis poner algún lazo de los colores correspondientes al masculino o al femenino. Yo en este caso he asignado el azul y el rosa, no por ninguna razón. Si a vosotros no os gusta asignar dichos colores, os recuerdo que todos los materiales también van a estar en blanco para que, si queréis, los peques asocien otros colores.
Esta diapositiva os puede también servir por si tenéis alguna palabra ya conocida por los peques, decirla y ellos vayan clasificando. Si por ejemplo le dais clic a la tecla Enter, os van a salir los ejemplos que hemos visto: el plátano, el árbol, la silla y la flor. Y una vez más podéis decir los ejemplos y los peques se turnan a decir masculino super O al tiempo que hacen el gesto, o femenino super A al tiempo que mueven la mano hacia arriba. En este caso os dejo los dos gestos en una misma diapositiva para que sigáis practicando. Y si queréis, por ejemplo, enseñar a los peques una foto, aquí os dejo un ejemplo. Digamos que son siempre distintas variantes de enseñar la misma idea y en este caso los movimientos. Para empezar a practicar, he decidido introducir el primer set de vocabulario. Van a ir apareciendo cada una de las palabras. Vosotros podéis leerlas y añadir gestos. Vamos a ir rapidito. Como veis, tenemos 12 palabras. La idea es que vamos a utilizar estas con distintos materiales para que los peques clasifiquen. En cualquier caso, vosotros siempre podéis utilizar una temática que sea familiar para los peques, o incluso también se me ocurre que otros materiales de gran utilidad pueden ser los cuelgalibros, la opción del objeto, ya que incluye vocabulario variado. Una vez que los peques ya están familiarizados con el vocabulario y, por ejemplo, también practican la pregunta ¿qué buscas? Yo busco, y podéis decir un número, lo que vamos a hacer es llevar a cabo un juego muy sencillito de emparejar. Podéis decir un número en cualquier orden, tanto ascendente, descendente, pares, impares, incluso operaciones matemáticas, y el peque saldría a la pizarra, tocaría la palabra y se moverá hacia la casilla correspondiente. Entonces, imaginaros que hacemos una operación matemática del tipo 5 menos 2, nos quedaría 3, y entonces el peque tiene que decir el número es el 3 y busca la palabra, que en este caso sería la araña. Y como veis, se mueve hacia la casilla correspondiente. Ahora vamos a empezar a familiarizar a los peques con el género, en este caso también con los artículos, el y la. Como veis, tenemos un dado. Lo que podemos hacer es que un peque hace clic con el ratón izquierdo, o si tenéis la presentación en la pizarra digital, pues el peque, un responsable, saldría a la pizarra, tocaría el dado. Diría paro y en este caso nos sale sombrero. Lo que podéis hacer es pedir al peque que escriba el artículo y la palabra, es decir, en este rectángulo blanco, o si no también podéis escoger el artículo para que se mueva hacia la casilla que está al lado del dado. En este caso sería el sombrero. Si optáis por utilizar esta última opción de que se mueva el dado, si queréis volver a jugar, lo que tendríais que hacer es salir del modo presentación y repetirlo. Si no usáis los triángulos con los artículos, podréis utilizarlos en múltiples ocasiones. Y encontraréis la misma idea de juego, pero en este caso es un poquito más difícil, ya que el dado solo incluye el dibujo y por lo tanto los peques ya tienen que saberse el vocabulario. También vais a tener el dado que tiene una especie de pista, ya que incluye la terminación de super O o de super A y por lo tanto resulta más fácil a los peques asociar el artículo. Si queréis mirar, hacemos un ejemplo para que lo podáis ver. El peque tocaría, dice paro, y en este caso nos sale uva, que como veis es la super A. Por lo tanto, el peque tocaría el artículo. Si no, podéis pedirle que lo escriba en la línea al tiempo que hace los gestos del femenino. En este caso voy a optar por tocar. ¿Veis? Nos quedaría yo busco la uva. Entonces los peques, bien sean parejas o en grupos, se pueden turnar a llevar a cabo un diálogo. ¿Qué buscas? Yo busco la uva. Ya después, si queréis que lo escriban, además de la pizarra digital, podéis utilizar cualquiera de los materiales incluidos en este pack. Vais a encontrar la misma opción, pero en este caso sin el rectángulo para escribir. Y como veis, el dado con palabra y dibujo y solo con el dibujo.
Vamos a poner en grande y ahora tenemos un juego de clasificar. Como veis tenemos la parte izquierda que dice es masculino, por lo tanto la super O, y la derecha que dice es femenino. Lo que podéis hacer es decir una palabra, o bien vosotros, o si no un peque, y el otro compañero tiene que clasificarlo diciendo si es super O o super A al tiempo que hace el gesto, y después tocaría la palabra para que se mueva hacia la casilla correspondiente. Entonces, imaginaros que hacemos, ¿el plátano es masculino o es femenino? El peque diría, es masculino super O, y clicaría. Como veis, se mueve hacia la casilla del masculino. Y haríamos lo mismo con el resto de palabras. Ahora ya, si seguimos, vamos a tener esta diapositiva para practicar gustos y en este caso con uno de los materiales incluidos en este pack, que son los mini libros. Lo bueno que tienen que los vais a encontrar en múltiples formatos, tanto en color como en blanco y negro, personalizables, y así podéis escoger la opción que más os guste. Comentaros que vais a tener dos caras. En este caso os enseño la primera. Podéis utilizarla de manera independiente, dejando el interior en blanco para hacer un dibujo o escribir una redacción. Si le dais clic, aparecería el rectángulo por si queréis tapar la parte superior y así enseñársela a los peques. Como veis, es la misma historia que hemos estado leyendo en las diapositivas anteriores. Ahora tendríamos la parte al revés. Una vez más, podéis dar clic si queréis que se cubra la cara superior. Y aquí tendríamos la cara B de los mini libros, que a mí personalmente me gusta imprimirlas por las dos caras, ya que en la cara externa me quedaría un poco más lo que es la historia y ahora en el interior me queda esta hoja que es para clasificar. Como veis, tiene aquí las 12 palabras que hemos visto hasta ahora y las casillas para que, una vez más, los peques clasifiquen en masculino o femenino. Además, lo bueno que tienen los mini libros es que son súper versátiles y, de hecho, en la entrada del blog os dejo distintas ideas de juego. Podéis utilizarlo para llevar a cabo tableros de bingo, juegos de actuar y adivinar, decir los colores de cada objeto, llevar a cabo también una secuencia para memorizarla. Hay un sinfín de ideas, así que lo mejor es que visitéis la entrada del blog. Ahora vamos a seguir clasificando palabras de acuerdo al género y digamos que es cuando me gusta llevar a cabo como una especie de competición en equipos, de manera que divido la clase en varios equipos y cada uno pues va a ir clasificando las palabras, aunque se puede hacer bien sea en parejas o si no a nivel grupal. Vais a encontrar esta diapositiva con los pasos para que los peques lo tengan en cuenta a la hora de llevar a cabo las actividades. Como veis, al principio podéis llevar el calentamiento, los saludos, ya después la clasificación de palabras y por último los agradecimientos. En el caso del primer paso os dejo también esta diapositiva por si queréis que los peques practiquen, aunque vosotros podéis añadir cualquier otra expresión. Incluso podéis decir en lugar de hola, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y lo que se os ocurra. Ahora ya vamos a empezar a clasificar las palabras y en este caso tenemos el dado. El peque tocaría el dado, dice paro y nos sale el plátano. Por lo tanto, el resto de peques, bien sea en parejas o en equipos o a nivel grupal de toda la clase, se turnarían a decir es masculino super o al tiempo que hacen los gestos. Vamos a salir de la presentación porque vais a tener distintas opciones. Mirar, esta la voy a poner en grande. Tenemos ya tres tipos de dados. El que hemos visto, en el que las palabras están en color, tanto en azul como en rosa, que son los destinados al masculino y el femenino, pero si no queréis este dado, simplemente con las palabras en gris tenéis el segundo y el tercero que, como veis, le faltaría el artículo determinado. Así que vosotros podéis combinar la opción que más os guste, porque la dinámica es siempre la misma.
Vamos a continuar y otro juego que vais a tener es el de corregir si está bien o mal la combinación que sale. Tenemos en este caso 2 dados, por lo tanto el peque tocaría ambos. Podéis hacerlo a la vez como lo estoy haciendo yo ahora, sino uno a uno. El peque dice paro, paro. En este caso nos sale la estuche. Como veis, la combinación no es correcta, por lo tanto el peque diría que es incorrecto, explicaría el porqué y en los cuadraditos de abajo escribiría la opción correcta. En este caso sería el estuche, super o. Dado que el estuche no sigue la regla general para el masculino, es decir, que termine en o, en este caso yo he añadido en el dado la pista de la terminación en aquellas palabras que no podrían decir si es masculino o femenino solo por la terminación. Ahora ya si seguimos vamos a tener otro juego para que los peques sigan practicando los gestos y si es masculino o femenino. En este caso es el podio del género. Podéis decir una palabra o si no también, como vamos a ver más adelante, vais a encontrar materiales como son los carteles o los papelitos que os van a servir para clasificar. Si no, de los que hemos visto hasta ahora, podéis escoger las palabras de los mini libros o si no cualquier otra temática que vosotros queráis. Una vez que decís una palabra, el peque tendrá que decir si es masculino o femenino, pinchará en Bran, en el camaleón, en la opción correspondiente para que se mueva hacia el podio. Imaginaros que decimos la rosa, entonces decís, ¿es masculino o es femenino? El peque diría, la rosa es femenino, super A. Por lo tanto, clicaría en Bran y se mueve hacia el podio. Y en la parte inferior puede escribir la palabra y también incluso señalar el podio correspondiente haciendo un círculo. Ahora vamos a tener la misma idea de juego, pero en este caso con dado. Vamos a hacer un ejemplo. El peque dice paro y nos sale la araña. Una vez más podéis preguntar, ¿la araña es masculino o es femenino? Y el peque diría, la araña es femenino, super A. Y una vez más buscamos la opción correspondiente de Bran para que se mueva hacia el podio. Ahora un poquito más difícil, ya que el dado solo tiene el dibujo, por lo tanto los peques ya tienen que estar familiarizados con el vocabulario. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo veáis. Paro. ¿La rosa es masculino o es femenino? La rosa es femenino, super A. Y una vez más se mueve. La verdad que nos han salido 3 ejemplos y los 3 femeninos, pero bueno, es lo que ha salido. Podéis hacerlo a nivel de clase. Habría un peque que sería el encargado de ir saliendo a la pizarra y además lo que podéis hacer es ir pidiendo a un miembro de cada equipo que se vaya turnando y ya después el resto van haciendo la clasificación en sus equipos. Vamos a seguir. Y comentaros que os he dejado esta diapositiva por si queréis utilizarla cuando llevemos a cabo cualquier juego para clasificar con los materiales que están incluidos en este pack. Y tenéis también esta otra opción que es un poquito más grande y a mí, por ejemplo, esta me gusta mucho para dejarla como fondo y también pedir a los peques que salgan a la pizarra a escribir palabras al tiempo que las clasifican. Como os comenté previamente, este pack tiene un montón de materiales que podéis combinar entre sí para llevar a cabo la clasificación de palabras. Uno de ellos serían los carteles que están en formato A4 con el vocabulario. Los tendréis en tamaño A4, pero si queréis los podéis hacer más pequeños y así llevar a cabo pues, juegos de cartas, llaveros o incluso pegarlos en la libreta. Una vez más encontraréis múltiples formatos en versión completa para escribir la palabra, para hacer el dibujo e incluso colorear, así que las posibilidades son múltiples. De hecho, en la entrada del blog os dejo también diapositivas con las ideas de uso.
para que podáis darle un vistazo. En este caso, identificar palabras, bien sea en parejas o en grupos, como hemos estado viendo hasta ahora. También incluso podéis utilizar las tarjetas en juegos como Tócalo, de manera que las ponéis todas en una pared y decís una consigna de tipo masculino singular y el peque tendría que tocar una palabra que encaje en esa categoría. A la hora de clasificar palabras, otro material que podéis utilizar serían los recortables con la figura de Bram. En este caso vamos a escoger los que se corresponden al género, aunque también vais a tener otros para el número. Concretamente, este sería el tamaño grande en lámina A4, que lo vais a encontrar incluso para colorear. Como veis, le podéis añadir un palillo y cuando decís una palabra, el peque tendría que levantar la lámina correspondiente. En este caso tendríamos las 4 opciones, pero vosotros utilizaríais las que serían para el género, en este caso la super O y la super A. Y también tenéis esta variante que sería con las terminaciones. La idea es que vosotros escojáis las que más os gusten e incluso podéis combinar ambos modelos y así los peques levantarían tanto las terminaciones como lo que sería la figura de Bram. Ahora ya vamos a ver otra opción para seguir clasificando y en este caso serían los botes. Como veis, yo siempre incluyo esta diapositiva para expresar gustos y también que los peques dialoguen. Entonces se turnen a decir: ¿te gustan los botes? ¿Me gustan o no me gustan? Como veis, tenemos el bote para el objeto o la palabra, ya que sería ¿qué? Os he dejado aquí un ejemplo, aunque vais a encontrar distintos formatos, tanto en color como blanco y negro o personalizables. Podéis pegarle decoraciones al bote e incluso también dentro ya meter los papelitos para clasificar palabras. Vais a tener en este caso los que se corresponden al set 1 que hemos visto con el vocabulario de las diapositivas anteriores. Una vez más, lo vais a tener en múltiples formatos, tanto para colorear, escribir la palabra, hacer el dibujo o personalizables. Lo bueno que tiene es que los papelitos también vais a tener una versión básica en formato Word, por si queréis vosotros escribir vuestro propio set de palabras y entregárselo a los peques. Lo bueno que tienen los papelitos es que son muy versátiles y además de usarlos para clasificar las palabras, como hemos visto hasta ahora, de modo que los peques van haciendo los gestos en función de la palabra que salga, también podéis usarlos para crear llaveros y combinarlos con los carteles de vocabulario en un tamaño más pequeño. Otra idea que vais a tener es combinarlos con los botes del género y así podéis clasificarlo en cada uno de ellos. Mirad, os voy a dejar aquí un ejemplo de lo que sería el bote, tanto el masculino, el femenino o el que tiene la opción doble. Y la idea es muy sencilla, es simplemente coger un papelito del vocabulario y los peques lo clasificarían en el bote del género o número correspondiente. Si, por ejemplo, utilizáis este bote mixto, pues el peque puede coger la tira de papel que se corresponda tanto para el masculino como el femenino. De hecho, voy a enseñaros después algún ejemplo, así que no os preocupéis. También incluso podéis utilizar las decoraciones que están en el bote, a ver si os las encuentro, mirad aquí, ¿veis? En la parte inferior, como recortables para clasificar palabras, de manera que decís una palabra o escogéis una, bien sea de los mini libros, de los carteles o de los papelitos, y el peque tiene que buscar todas las opciones posibles para esa palabra. Es decir, si yo, por ejemplo, escojo árbol, el peque puede saber que es masculino, por lo tanto la super O, el artículo el o un. E incluso le podéis pedir ya que hagan los plurales, aunque eso lo vamos a ver en la siguiente presentación de soporte. También podéis añadir los papelitos, que son unas tiras como para decorarlo, y si no podéis dejarlas sin ellas.
Y como os comentaba, vais a tener distintos formatos de papeles. Este sería, por ejemplo, para el masculino y este que veis aquí para el femenino. Y ya después buscaríais el bote correspondiente para meterlo. A mí, por ejemplo, además me gustan mucho estos botes porque podéis dejarlo como reto. Si tenéis un rinconcito en la clase, por ejemplo, como hemos visto con el mural del género, podéis decir a los peques una serie de palabras, escribirlas en la pizarra y durante un tiempo, bien sea un día, 2 días o una semana, ellos tienen que ir clasificándola en el bote. Si, por ejemplo, queréis entregar algún premio, pueden escribir la respuesta y su nombre y al final del tiempo que vosotros estipuléis sacaríais a un ganador. Es un poco la idea del reto monstruoso o el reto rincón de verbos que tenéis explicados en el blog. Y bueno, aquí tendríamos una diapositiva para que, una vez más, expliquéis a los peques que pueden utilizar cualquiera de estos papelitos para clasificar palabras. Ahora tendríamos un ejemplo con el vocabulario del set 1 que hemos visto en esta presentación y los peques se turnarían a tocar la palabra para moverlo hacia el bote del femenino o del masculino. Así que simplemente podéis escoger a un peque que diga una palabra y cuál es la opción. Por ejemplo, vamos a hacer la taza. Diría, es femenino, super A. Clicaría y ahora comprobamos. Como veis, se va moviendo hacia la parte del femenino. Y haríamos lo mismo, mirad, voy a hacerlo rapidito con el resto de palabras que, como veis, se va moviendo hacia la parte correspondiente. También con estos papelitos que hemos visto podéis hacer llaveros a modo de repaso y combinarlos con los mini libros o cualquiera de los materiales que hemos visto y que también están incluidos en este pack. Otra opción sería utilizar los centros de vocabulario. En este caso tengo la diapositiva para que los peques vean que pueden preparar el centro de mesa. Y ahora ya una opción que sería para clasificar. Como veis, en la segunda mitad del centro tiene la tabla y los peques pueden turnarse, bien sean parejas, a decir una palabra para que el compañero la vaya clasificando, o si no, podéis pedir a los peques que clasifiquen, no sé, imaginaros, 5 palabras de masculino y 5 del femenino. Lo bueno que tiene estos centros que son también muy versátiles. Y de hecho en la entrada del blog os dejo distintas ideas de uso porque podéis utilizarlo para juegos de bingo, de actuar y adivinar, también para clasificar. Ya también si queréis que os dure para múltiples usos, lo podéis meter dentro de una funda transparente o incluso plastificarlo y así los peques se turnan a escribir palabras cuantas veces quieran. Aquí os dejo la misma idea del centro, pero en este caso con otro set de vocabulario, porque el centro de mesa, lo que serían las partes de clasificar son siempre iguales, pero vais a encontrar 2 opciones de vocabulario. Aquí tendríamos también otra idea de femenino y masculino, pero incluye la explicación. Aquí, como veis, ha cambiado el vocabulario. Y así vosotros podéis escoger la opción que más os guste. Y ya si seguimos clasificando, pues también podéis utilizar las pulseras. Vais a encontrar distintos formatos por 2 caras. Podéis o bien dejarlo solo por una, de modo que los peques clasifican palabras en el recuadro que está en blanco, o si no, combinarlas con la cara B, que a mí personalmente es lo que más me gusta, y después hacer como una especie de tabla. Mirad, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la cara A en un formato más personalizable. En cualquier caso, os voy a dejar en la entrada del blog los distintos modelos. Y ahora ya, como os comentaba, la cara B, que es una especie de tabla para que ellos vayan clasificando. Como veis, las opciones son múltiples y podéis sacarles el máximo partido, porque todos los materiales son combinables entre ellos. Una vez más, podéis utilizarlo como hoja de respuesta a cualquiera de los juegos con dados que hemos visto en esta presentación. E incluso si plastificáis las pulseras o les pegáis papel adhesivo transparente, os servirán para múltiples usos. Y ahora ya vamos a pasar a la última
parte de materiales, que en este caso tomamos como idea el llevar a cabo un ejercicio de karate con tabla. Obviamente nosotros ni somos karatecas ni vamos a utilizar una tabla, pero sí hacemos la idea de que nuestra tabla sean los carteles. Entonces vais a encontrar múltiples formatos para que vosotros escojáis los que más os gusten. Yo simplemente aquí os pongo algún ejemplo, pero vosotros podéis bien personalizarlos porque los vais a encontrar tanto en color como en blanco y negro, escribir, dibujar, lo que se os ocurra. Mirad, aquí tengo otro ejemplo, en este caso con artículos, tanto determinados como indeterminados. Uno de los juegos que a mí más me gustan es, por ejemplo, el de Tócalo, de manera que bien sea por equipos o en parejas, pues los peques se turnan a decir una palabra y tocar la tarjeta correspondiente. Lo podéis hacer en la mesa, también como una especie de carrera, de modo que los peques se mueven por el espacio. La verdad que hay un montón de ideas. Mirad, este sería para hacer este juego, pero utilizando la diapositiva. Si no queréis que los peques se muevan por la clase, simplemente diríais la palabra y ellos tienen que decir el número, bien sea el 1 o el 2, al tiempo que hacen el gesto. Incluso también podéis combinarlo con los recortables que vimos previamente, los que tienen un palillo, y ellos, en función de la palabra que salga, levantan un recortable u otro. Vais a tener la misma idea de juego, pero en este caso con el dado. Aquí tendríamos los dos sets de vocabulario. Nosotros hemos visto este primero, que sería el que está incluido en esta diapositiva. El segundo está en la presentación del plural, pero como en este caso aparece la palabra, no pasa nada si los peques no están familiarizados con estas palabras en concreto. Vamos a hacer un ejemplo. El peque tocaría y dice paro, y en este caso nos ha salido el sombrero, así que diría es masculino súper o el resto de la clase puede hacer el número con la mano o levantar el recortable. La verdad que los carteles son muy versátiles y también os van a servir para juegos como puede ser el de cartas, de manera que la idea es poner dos montoncitos. En uno, las tarjetas para clasificar, como hemos visto, las de masculino, singular o femenino, o incluso los artículos, y después el otro montoncito sería con los carteles de vocabulario, que los haríamos más pequeños, y cada peque tendría pues un set. Ellos sacarían una carta y tienen que emparejarla con una palabra. La idea es que se queden con el menor número de cartas o si no también que bueno, emparejen el mayor número de cartas, como vosotros lo queráis ver. El que tenga más parejas o el que se quede con menos cartas, dado que es el que ha hecho más parejas, pues sería el ganador. Una vez más, podéis escoger cualquiera de los carteles que hemos visto. Y ya si seguimos, pues también os dejo otra idea que sería la del limbo, de manera que en este caso pondríamos, si queréis, música o si no, sin ella, escogeríamos a varios peques que sujetarían con una cuerda los carteles y después el resto de la clase tiene que pasar por debajo de cada uno de ellos en función de la palabra que otro peque diga. En este caso tenemos el ejemplo, el árbol, por lo tanto los peques deberían de pasar debajo del cartel que es el masculino, al tiempo que dicen la palabra el árbol, súper o. Si queréis también podéis utilizar los carteles que hemos visto para enseñarlos al resto de la clase y tengan que ir pasando por la cuerda correspondiente. Y ahora ya tendríamos la última diapositiva, que sería la despedida. Así que espero que os hayan gustado los materiales. Lo mejor es que le deis un vistazo a la entrada del blog y también veáis el resto de presentaciones PowerPoint de soporte para poder sacar el máximo partido a los materiales.